que ha sido tan complicado por todas las consecuencias de la pandemia. Elena Barajas, como todas las personas que han estado con nosotros en Los Tardeando con la Historia, en Tardecitas, en museos, en el mismo festival, es de las personas que más conoce el tema. Siendo una mujer supremamente joven, se graduó, como decía Mariela, como historiadora en la Universidad Javeriana y es investigadora independiente del movimiento sufragista en Colombia. Su trabajo de grado fue sobre el discurso del movimiento feminista sufragista en Tunja, a partir del análisis de la revista Agitación Femenina, que circuló entre 1944 y 1946, trabajo que recibió mención de honor. Bienvenida, Elena, tienes la palabra. Tienes el micrófono listo. Listo. Muchas gracias. Sí, pues les agradezco mucho por la invitación. La verdad es un gran honor para mí poder presentar el voto femenino en Colombia. Y pues bueno, entonces comencemos. Primero quisiera que me confirmaran si cambian las diapositivas fácil. Sí, se están viendo. Porque a veces cuando uno le da en pantalla grande ya como que se traba, pero ya. Ya, dale. Listo. Ay, qué raro. Desapareció el título. Bueno. Ay, se trabó. Qué pena ya. Un segundo. No sé por qué no cambia. Bueno, mientras tanto les puedo contar que mi experiencia con las mujeres, pues digamos que cuando uno estudia la historia de las mujeres y ve cuál es el papel de ellas en en la historia, uno puede darse cuenta también de que generalmente se nos ha visto como sujetos pasivos, como criaturas indefensas o como víctimas de las injusticias impuestas por los hombres. Por tanto, en la historiografía, algunas veces se le ha restado importancia al rol que como agentes de cambio hemos desempeñado en las mujeres en los procesos sociales, políticos y culturales de nuestras comunidades. Entonces, pues es injusto que siempre se nos trate como si no hubiéramos hecho nada o como si hubiéramos tenido un papel secundario o casi nulo en la historia, como si hubiéramos estado prácticamente en la sombra. Y con respecto a la conferencia de hoy, pues como si no hubiéramos hecho nada para obtener nuestros derechos políticos. Espérense, quisiera arreglar un momento acá qué pasa con la presentación, porque no sé por qué no está corriendo. A ver, voy a volver a compartir. A ver si ya ahora sí. Sí, dale. A ver si ya llega la otra. Sí, es que no sé por qué no cambia. Ah, qué raro. Bueno. Ahora sí, ya. Listo. Bueno, entonces contaba esta anécdota precisamente recordando algo que dijo Alberto Lleras Camargo en 1959, cuando se refirió a que el derecho al voto femenino en Colombia fue otorgado como prácticamente un regalo de los varones a las damas y que no había sido precedido por ninguna lucha. Entonces aquí quisiera hacer la salvedad y es que con esta afirmación prácticamente ignoró todos los esfuerzos que se hicieron por parte de las colombianas para conseguir sus derechos de ciudadanía, de poder elegir y ser elegidas. Pues ellas, desde la década de 1930, comenzaron a desarrollar estrategias para organizarse, movilizarse y meterse en la discusión pública para hacerle resistencia al statu quo dominante del que habían sido excluidas e invisibilizadas.
logrando así conformar un movimiento feminista que dio fruto en 1954, cuando por fin se lograron los derechos políticos. Sin embargo, hay que decir que también el camino para conseguir sus derechos políticos no fue fácil. Las sufragistas tuvieron que enfrentarse a la reacia oposición de los sectores más conservadores y en especial a la de los legisladores, que en su mayoría querían evitar que ellas ingresaran a la política y les quitaran el poder. Entonces veremos en este conversatorio cómo fue todo ese recorrido político que tuvo el movimiento sufragista en el país eh, y resignificando el papel aparentemente minoritario que tuvimos las mujeres en la búsqueda de nuestros derechos, ¿no? Para acabar, por decirlo así, con el mito de que el derecho al voto fue un regalo. Entonces, también quiero como promover un poco la idea de que la participación femenina en la política, pues es un derecho que costó mucho, ¿no? Y pues la idea también es que las mujeres lo valoremos y no dejemos de desaprovechar esta oportunidad que tenemos hoy en día de votar. Bueno, vamos a comenzar con el feminismo sufragista, en el cual quisiera hablar de los movimientos pioneros. Entonces, el feminismo sufragista nace desde mediados del siglo XIX, cuando las mujeres empiezan a cuestionar eh, sobre, cuando las mujeres empiezan a cuestionar sobre la supuesta naturaleza de su género, la jerarquía de los sexos y el porqué de los privilegios otorgados a los hombres. Entonces, comienzan a ser conscientes de que ellas también pueden llegar a ser tan libres e iguales a ellos y se organizan en movimientos que exigen derechos educativos, derechos civiles y derechos políticos. Por esto último es que precisamente a esta ola feminista se le conoce como sufragista, porque van a pedir sobre todo el derecho al voto, ya que se vuelven conscientes de que con acceder al Parlamento y con poder votar van a poder solucionar también su desigualdad. Bueno, las características principales de estos movimientos femeninos era que eran de mujeres, eran interclasistas y eran abiertos a todas las tendencias políticas. También eran de carácter pacifista porque no usaban armas y progresista porque estaban pensando también en más allá de los derechos políticos, en conseguir también bienestar para todas las mujeres. Y bueno, tuvieron alcance internacional porque también empiezan a propagarse todas sus ideas por distintos países. Entonces, en esta imagen quiero mostrar acá cómo es la declaración de Seneca Falls, que fue el texto fundacional del sufragismo, firmado en 1848 como parte de una convención en la que se reunieron 68 mujeres y 32 hombres y firmaron para expresarse contra la inequidad de los derechos civiles y jurídicos de las mujeres frente a los hombres. Tenemos acá entonces el movimiento feminista que se realizó en Estados Unidos, que es la imagen que tenemos al lado izquierdo. Bueno, estas mujeres principalmente desarrollaron como estrategia los desfiles masivos en Nueva York y en Washington. Así ellas también pudieron como crear también prensa para expresar sus ideas ahí, que fue algo que luego el movimiento feminista colombiano copiaría y también desarrollaría prensa propia para poder manifestar sus ideas y divulgarlas, ¿no? Bueno, gracias a la presión de las mujeres estadounidenses, ellas consiguieron el voto primero en el estado de Wyoming en 1869 y posteriormente con el apoyo del presidente Wilson en 1920. Así lograrían que fuera modificada la 19ª enmienda y tener el voto para las mujeres de todo el país. En la otra imagen tenemos a las mujeres sufragistas británicas que marcaron otro hito también dentro del feminismo, porque ellas, a pesar de que empezaron siendo pacifistas a mediados del siglo XIX, perderían la paciencia rápidamente y terminarían pasando, digamos, como a la lucha directa en 1903. Entonces, entre sus estrategias para llamar la atención de los legisladores,
Además de las marchas pacíficas, optaron por interrumpir los discursos de los ministros ingleses, entrometerse en las reuniones de los partidos políticos para hacer escuchar sus demandas y en algunas ocasiones atacar los edificios públicos sin dejar heridos. Bueno, estas manifestaciones, digamos, un poco más agresivas, hacían que obviamente llegara la policía, se las llevara y les pusiera multas, pero como ellas no pagaban, terminaban en la cárcel. Y bueno, tuvieron una particularidad muy especial, y es que al estar en la cárcel, ellas organizaban huelgas de hambre. Entonces tenemos acá en la mitad una imagen que alude a la medalla que recibió una sufragista después de que otro grupo de sufragistas la reconoció por una larga huelga de hambre, en la que ella siempre tuvo el valor de aguantar hasta que salió libre. Y aquí hay una anécdota importante, ¿no? Porque tenemos también que explicar de qué se tratan los colores del sufragismo, cómo surgen. Entonces tenemos que el color morado lo cogieron, digamos, de la representación que era el color de los soberanos y para ellas significaba dignidad y justicia. Y era como decir la sangre que corría por las sufragistas que querían su derecho al voto. Bueno, el blanco aludía a la pureza, ya que eran pacíficas, y el verde era como la esperanza de un nuevo futuro. Em, También tenemos, por ejemplo, que las feministas estadounidenses marchaban siempre de blanco y por eso el blanco para las mujeres políticas aún en Estados Unidos es muy importante. Entonces, ustedes de pronto han visto a Nancy Pelosi o a Kamala Harris vestidas de blanco en eventos como muy importantes a nivel político y es para evocar a todas estas mujeres que les allanaron el camino a la política. Bueno, por el lado de Latinoamérica, tenemos que el tema de los derechos civiles y los derechos políticos se empezó a tratar desde principios del siglo XX. Esto se divulgaba en convenciones y en congresos que se realizaban entre mujeres. Entonces tenemos acá en la imagen un congreso femenino que se organizó en 1910 en Argentina y de ahí como que también empiezan a unirse distintas mujeres de toda América para formar también un movimiento continental, por decirlo así, ¿no? Y apoyarse unas a otras para conseguir esos derechos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en Uruguay, la constitución les permitió votar primero a nivel municipal en 1917 y, por ejemplo, en Ecuador, que fue el primer país que dio el derecho al voto a las mujeres a nivel nacional, se dio por un suceso muy interesante. Digamos que la mujer que ven en la pantalla es Matilde Hidalgo, era la primera médica graduada de este país y ella, al ver que la constitución de Ecuador no le ponía condiciones a las mujeres, o sea, daba el derecho al voto a todos los ciudadanos sin excluir un sexo. Entonces ella llega a votar y le dicen, no, tú no puedes votar porque tú eres mujer. Y entonces ella le dice, no, pero si la constitución no dice que no pueda. Entonces yo vengo a votar, inscríbanme. Y le dicen, bueno, pero tenemos que consultarlo porque pues no está bien visto que una mujer se meta en política. Esto no es el área de ustedes. Entonces, eh, esto pasa a hacerse como un gran escándalo y después de una consulta ministerial dicen, bueno, sí, es verdad que la constitución no dice que no pueda votar, entonces les vamos a otorgar el voto. Y ya, bueno, esa es como la manera más sencilla en la que se consiguió el voto en un país en América Latina, porque en el resto pues hubo que hacer también muchos movimientos, ¿no? Y bueno, pasando a hablar ahora sí como de la condición de la mujer colombiana a principios del siglo XX, para luego contrastar por qué era necesario el derecho al voto. Entonces vamos a empezar con que su rol social, primero que todo, pues era de una posición secundaria, ¿no? Dentro de la sociedad. Estaba marginada de la vida pública y no tenía acceso a la participación política. Tampoco se le permitía trabajar en cargos públicos. Estaba prácticamente relegada al ámbito privado del hogar y sus únicas funciones eran ser madre y esposa. Entonces, aquí tenemos unas imágenes, bueno, de familias a principios del siglo XX y también tenemos una imagen de unas monjas
pintada por Débora Arango, que fue una pintora que dio mucho de qué hablar, ¿no? Una artista que dio mucho de qué hablar a lo largo del siglo XX, porque ella, digamos que se salía de esos cánones de la sociedad y e irrumpía pues con su crítica social y su crítica política en sus distintas obras de arte. Entonces, bueno, cuando la mujer no podía casarse o no, bueno, o se quedaba soltera, también tenía la opción de volverse monja, ¿no? Entonces también estaba esa opción del convento. Bueno, se presentaba también una división de actividades masculinas y femeninas, o sea, lo que era bien visto para los hombres y lo que era bien visto que hicieran las mujeres. Así pues, los hombres gozaban del ejercicio del poder en la vida social, económica, política y familiar, y las mujeres eran prácticamente invisibles en esa sociedad patriarcal. Así que se naturalizaba la división sexual del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Con las mujeres se consideraba que el trabajo doméstico no era un trabajo y por tanto no era remunerado. Y con los hombres, que sí se consideraba trabajo, al cual se le llamaba trabajo productivo, ese sí era remunerado. Entonces ellas siempre estaban como en una condición de desventaja. Bueno, por esta época también aparecen dos discursos, que es el de la feminidad y el de la masculinidad. Estos discursos, digamos que marcaban de cierta manera la moral y el comportamiento de las mujeres y de los hombres. Entonces, la feminidad pues aludía a que la mujer era portadora de la virtud moral, que era bondadosa, que era obediente y que era callada, porque se veía mal que llegara a pensar y de pronto a opinar, ¿no? Y más si eran en temas de política. Eso estaba prohibido. Bueno, la masculinidad, en cambio, hacía referencias a la virilidad del hombre y digamos que le adjudicaba una personificación de la lógica y de la razón. Eh, que digamos su opinión era la única que importaba. Entonces en una casa el señor era el que mandaba y la señora tenía que obedecer, no podía oponerse. Esto nos lleva a pensar también que había unos términos de género codificados, ¿no? Entonces teníamos que eran términos de género binarios, porque solo había dos posibilidades, o sea, era mujer o sea, era hombre. Había opuestos, eran opuestos porque lo propio de la mujer no podía cruzarse con lo propio del hombre. Y eran jerárquicos porque se hablaba también de sexo fuerte para hablar del hombre, que representaba, digamos, autoridad, mientras que hablar de sexo débil era la mujer que obedecía y que además en muchas ocasiones en la literatura aparecía como el sexo bello, ¿no? Em, bueno, en realidad, mm, pues la práctica, esto era la teoría, ¿no? Que el hombre tenía la autoridad y ella tenía que obedecer. Pero pues dentro de los hogares, vaya uno a saber si eso pasaba, ¿no? Tampoco las mujeres pues se iban a dejar en todo, no creo. Había también mujeres muy bravas. Bueno, este discurso perpetuaba también las relaciones de poder con verdades o supuestas verdades naturalizadas, como que ella era la pureza y él era la corrupción, mientras ella evocaba la vida porque era fuente de vida y era paz. El hombre estaba apto para confrontar los temas políticos del país y también para participar en la guerra. Con esto justificaban que la mujer estuviera siempre en la esfera privada o doméstica y el hombre pudiera estar en la esfera pública o política. En esta imagen tenemos a María Anselma Restrepo, que era una combatiente liberal de la Guerra de los Mil Días, y la puse ahí porque ella, digamos que ya empezaba a hacerle resistencia a ese discurso de la feminidad para esa época. Entonces, pues también había como mujeres disidentes, por decirlo así, que no cumplían con los cánones de la feminidad. Bueno, en el aspecto jurídico, perdón, las leyes estaban hechas básicamente para la protección de la mujer y no para la igualdad. Entonces, ella jurídicamente era vista como una menor de edad y dependía de los hombres por lazos filiales o matrimoniales. Entonces, esto también, digamos que era producto de las costumbres, de la cultura y de la ideología de la época, que era influenciada, entre otras cosas, por la religión católica. Tenemos, por ejemplo, que la mujer en la condición civil también se veía subordinada al hombre. Entonces, desde la intimidad familiar, ¿no? Em,
vamos a ver tres casos. El primero, cuando la mujer era soltera, básicamente no tenía prohibiciones expresas en el Código Civil, por lo que la ley le permitía que al ser mayor de edad pudiera tener propiedades y adquirir compromisos económicos. Pero como la ley era una cosa y la tradición social era otra, culturalmente se le negaba el acceso al mundo exterior fuera del hogar. O sea, no se veía bien que ella estuviera sola por ahí, digamos. Y también, pues como los negocios eran asuntos de hombres, ellas no se podían involucrar en ese tipo de actividades porque no eran propias de la feminidad. Mm, entonces, se les negaba generalmente a todas las mujeres en general el acceso al dinero. Por eso limitaban su independencia. La cuestión del matrimonio, pues era mucho más complicado porque ellas al casarse ya perdían, digamos, como la personalidad jurídica que tenían y pasaban a ser representadas legalmente por los maridos. Entonces, en estos casos, pues se presentaban situaciones como que em, perdían la capacidad de manejar su dinero y sus bienes, porque la ley le otorgaba al marido la administración exclusiva de los bienes de la sociedad conyugal y los de ella también, los que hubiera tenido antes de casarse. Así que hablar de sociedad conyugal era algo a la final iluso, porque ahí solo había un único administrador y pues era el hombre. Por otro lado, la fuente de ingreso para la mujer casada era la que el marido le suministrara y ella no podía comparecer en juicios ni adquirir ninguna clase de compromiso económico sin la autorización del marido. Si la esposa trabajaba, debía contar también con el permiso de él y este como su representante legal era el que estaba autorizado para reclamar su propio sueldo. Entonces, bueno, en esa parte era una época bien complicada. Em, por otro lado, el tema de los hijos, digamos que el marido siempre tenía la patria potestad, ¿no? Y excluía, o sea, la ley excluía a la mujer precisamente para que ella no tuviera ningún poder sobre ellos. Así que solo lo conseguía cuando era viuda o cuando era madre soltera, pero si se volvía a casar, pues perdía esa potestad y pasaba a su marido. Bueno, frente al divorcio también estaba siempre en desventaja. Entonces, ¿por qué? Bueno, el divorcio realmente no existía, era más bien una separación porque no se podía como disolver el matrimonio. Entonces, solo por el hecho de que la mujer hubiera tenido una relación esporádica con un hombre que no fuera su esposo, eh, él ya podía pedir el divorcio. Y en ese caso, ella perdería a los hijos y perdería los derechos sobre las ganancias conyugales. Ahora, para que ella pudiera divorciarse, tenía que comprobar que el marido vivía en amancebamiento con otra mujer que no era ella. Él sí tenía que vivir mientras ella no podía cometer ni un solo error, porque ya perdía todo. Eh, entonces, ¿para qué? Para cuando ella se divorciaba, de todas maneras, no le imponían sanciones a él y ella igual perdía a los hijos y perdía los derechos sobre las ganancias conyugales. Por eso, a la final, muchas preferían quedarse casadas y aguantarse todo lo que hiciera el marido porque no podían hacer más. En términos de educación, entonces, esta estaba orientada a educar a la mujer para que fuera mejor madre y mejor esposa, ¿no? Para que pudiera desempeñar mejor todas sus funciones naturales. A nivel de escuela, entonces, se les enseñaba la enseñanza de la religión, la lectura y la escritura, pero esto era solo para las que tenían acceso a la educación, porque pues la gran mayoría no podía acceder a esto. También se les enseñaba nociones, o sea, pocas nociones de historia y de geografía, y por supuesto se les dotaba de elementos que les permitieran cumplir con las obligaciones familiares. Entonces, vemos que en las materias de formación de esta época aparecían relacionadas temas morales y religiosos, el corte, la costura y el bordado, la higiene y la puericultura, la preparación y servicio de alimentos y los conocimientos básicos de economía familiar. Esta, desde 1920 también empieza a aparecer una educación
de dos tipos. Entonces, teníamos la educación normalista, que las preparaba para ser profesoras de primaria, por ejemplo, y la educación comercial, que las preparaba para ser secretarias, para ser auxiliares contables. Pero pues la mayoría no podían trabajar muchas veces cuando se casaban porque a los maridos no les parecía. Bueno, también era una educación discriminatoria porque no permitía preparar a la mujer en las mismas condiciones que el hombre, por tanto ella la limitaba para poder entrar a la universidad y en cambio él sí podía porque él sí tenía los conocimientos previos necesarios. También tenemos que para esta época la tasa de analfabetismo, según los censos de 1938 y 1964, en las mujeres era más alta que los hombres y ellas pues tenían un 53% de analfabetismo. Era pues una cifra muy complicada si queremos que ellas después vayan a pedir los derechos políticos, porque si no saben leer, no entienden qué son los derechos políticos y menos pues los van a poder pedir, ¿cierto? Y bueno, también tenemos el caso de mucha deserción escolar, entre otras cosas, porque la mujer ya desde niña asumía funciones de hogar. Bueno, em, la que aparece en la imagen aquí es Soledad Costa de Samper, una escritora colombiana que ya desde finales del siglo XIX comenzaba a cuestionarse sobre el papel de la mujer en la sociedad y ya había adquirido la conciencia de que la educación marcaba la frontera entre su subordinación y su liberación. Entonces, por eso la educación va a ser un tema tan importante para el movimiento sufragista. Mm, bueno, en cuanto al desempeño laboral, tenemos generalmente la creencia de que las colombianas no trabajaban, pero en verdad trabajaban desde hacía siglos, incluso antes del capitalismo industrial. Ellas se desempeñaban en trabajos asociados a las labores del hogar, ¿no? Como amas de casa, como apoyo en el servicio doméstico. Y también tenemos, por ejemplo, en este cuadro, que es de Ricardo Gómez Campuzano, tenemos el oficio de las lavanderas, que eran mujeres que ayudaban a lavar la ropa de la gente en los ríos y era como un trabajo muy bien visto para esa época y muy típico, muy común. Bueno, las mujeres también trabajaban en la economía campesina de autoabastecimiento y en la elaboración de artesanías, vendiendo productos en las plazas de mercado, las chicherías o las tiendas, entre otros. Y bueno, también hay una cosa aquí que va a marcar, ¿no? Y es la extracción social de donde venían. Entonces, ahí dice, ahí se sabe, por ejemplo, que las mujeres de las clases altas, pues no trabajaban, estaban en su casa. Ellas básicamente se dedicaban a la vigilancia y a la administración de la casa y participaban también en obras filantrópicas que les permitían como mediar entre ese mundo de de la esfera pública y de la esfera privada, pero sin meterse en las actividades de los hombres, que eran la política, eran sobre la política. También tenemos que ellas podían gozar del ocio, pero tenían que estar siempre bajo la vigilancia del marido, de la familia y de la sociedad en general, que las criticaba mucho, ¿no? También estaban muy vigiladas ellas. Bueno, las mujeres del pueblo, ellas básicamente trabajaban en trabajos domésticos y no tenían protección legal y tenían condiciones como un régimen salarial arbitrario y no tenían, digamos, como topes de la jornada, ¿no? En el día. Podían trabajar a veces 12 horas y se veía bien porque nadie las protegía, nadie las defendía en ese aspecto. Cuando aparece el capitalismo industrial, llega a Colombia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las mujeres comenzaron a ser contratadas ahora como obreras. Entonces se fueron vinculando poco a poco a las actividades del comercio, a las oficinas, a los bancos, pero se les negaba todavía el trabajo con el Estado. Entonces, vamos a ver aquí unas imágenes de mujeres trabajadoras en Coltabaco que están empacando los cigarrillos. Y tenemos acá también unas mujeres cosechadoras de café que pues eran como típicos trabajos de esa época. Lastimosamente también en muchos casos la vinculación femenina a la industria
estuvo marcada por condiciones de trabajo prácticamente inhumanas. Como ya les había dicho, pues no tenían topes de jornada laboral. También se les hacía mucha discriminación, entonces a las mujeres les pagaban menos que a los hombres y por eso muchas veces preferían contratar mujeres porque cobraban menos, en teoría. Em, y pues em, ellas también tenían mucho acoso laboral y acoso sexual, ¿no? Por parte de sus jefes. Entonces, tenemos que a principios del siglo XX, de la década de 1920, ellas empiezan a organizar huelgas. Es su primera forma de organización y de movilización en este país, que por ejemplo tenemos a María Cano y tenemos a Betsabe Espinosa, que fueron líderes de muchas huelgas famosas. Em, También tenemos aquí en una imagen arriba a la huelga de las telefonistas en Bogotá en 1928, que fueron muy apoyadas por la sociedad bogotana y que les hicieron incluso esa propaganda que tenemos al lado para apoyarlas. Em, Generalmente lo que sucedía con estas mujeres es que pedían aumentos de salario. em, en el caso que estuvieron con Betsabe Espinosa, que eran las de la fábrica de tejidos de Bello en Antioquia, ellas duraron en paro 22 días y la sociedad de Medellín les ayudó a financiarse para esos días para que pudieran sobrevivir. Entonces, lograron que en sus marchas, en sus reclamaciones, que por ejemplo echaran a todos los jefes que eran acosadores sexuales, que pudieran usar zapatos mientras trabajaban, em, y aumentos salariales, porque también ya pues les pagaban muy poquito. Y además, también lograron que se les pusiera como la jornada máxima de trabajo a 9 horas y 50 minutos, porque antes trabajaban hasta 12, 13 horas. Una cosa muy dura. Y en la imagen que tenemos arriba, que es el manifiesto del derecho de la mujer indígena en Colombia, lo puse ahí porque fue redactado por Manuel Quintín Lame, pero firmado por 14.000 mujeres indígenas en 1927. Si bien todas estas mujeres que aparecen en estas imágenes no pedían derechos políticos, pues sí pedían como mejoras de condiciones laborales y abogaban por todas las trabajadoras. Entonces, las mujeres indígenas aquí tampoco pueden ser consideradas sufragistas porque ellas estaban pidiendo era como protección y defensa de su patrimonio cultural y de su territorio. Ahora sí aparece el feminismo sufragista en Colombia para 1930. Bueno, el feminismo sufragista, digamos que nació a partir de que llegaban esos ideales feministas de Norteamérica y de Europa a finales del siglo XIX. Estos empezaron a circular en la prensa que hacía difusión de los debates y las campañas por el voto femenino en Inglaterra o en Estados Unidos, y por las mujeres de la élite, que como tenían la posibilidad de viajar y entendían otros idiomas, tenían contacto con otras sufragistas internacionales, y ellas podían también mantenerse informadas de estas cosas. Así que el feminismo sufragista se constituyó primero como un discurso de las mujeres de la burguesía citadina, y ellas son las que van llevándolo a las demás clases en las décadas siguientes. También, bueno, las mujeres comenzaron a darse cuenta que su condición pues no era la mejor y empezaron a crear conciencia en que tenían que exigir unas mejoras para lograr como su igualdad con los hombres. Entonces empezaron por pedir los derechos civiles y educativos en la primera etapa de este proceso, que es de 1930 a 1944. Luego van a pedir los derechos políticos y es una etapa de mucha movilización y de mucha escritura en medios de comunicación que va de 1944 a 1948, y la época en la que ya se obtiene el voto de 1948 a 1957, que es la última etapa. Vamos a comenzar entonces por los inicios del movimiento feminista en Colombia. Bueno, tenemos como contexto que estamos en la República Liberal,
Venimos de 44 años en la que los conservadores estaban en el poder y en los que regía una constitución que era pues muy tradicionalista, ¿no? Y muy apegada a la religión católica. En la República Liberal, entonces vamos a encontrar que serán comunes las luchas sociales en torno a la problemática de la tenencia de la tierra y la exigencia de los sectores populares de mejores condiciones de vida y de trabajo. A pesar de que los gobiernos liberales tuvieron que enfrentar la oposición de los sectores más conservadores y a veces incluso contradicciones dentro de su propio partido, se conseguirán importantes avances normativos en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el favorecimiento de la organización sindical, la creación de una política agraria para acabar con todos estos conflictos por la tierra, aunque bueno, no se acabaron, pero es un intento. Y entre los nuevos actores sociales que van a emerger van a estar las mujeres. Ellas, como ya se dijo, habían explorado una forma de organización que era en las huelgas y ahora, para los años 30, buscarán sobre todo sus derechos civiles y educativos. Entonces, esta es una época de grandes avances para las mujeres. Ellas empiezan como a adquirir una conciencia colectiva de que es algo que necesitan todas y que hay que luchar por esto, y empiezan a construir espacios feministas. El primer espacio que crean es el Cuarto Congreso Internacional Femenino, que se da en 1930. Este fue fruto de mucho trabajo por Georgina Fletcher, que consiguió el aval del gobierno, que en ese momento era el presidente Enrique Olaya Herrera, y aquí van 72 delegadas oficiales que representaron a varios departamentos colombianos, algunas naciones extranjeras y a diversas organizaciones de América Latina. En este congreso se socializaron ponencias que fueron muy importantes porque empezaron a hablar del papel de la mujer en la sociedad, a comparar con otros procesos políticos en otros países. Se habla también de la importancia de hacer reformas educativas y en temas de empleabilidad, en derechos civiles y capitulaciones matrimoniales. Algunas de estas propuestas que eran muy buenas, por ejemplo, como la de pedir el certificado prenupcial al esposo, ¿sí? Para antes de casarse, saber que no venía con enfermedades venéreas que le fueran a pegar a ella. Y otras como la ciudadanía automática, solo se quedaron en ese congreso, en las ponencias, porque en verdad no se llevaron y no se hicieron efectivas en el Poder Legislativo. Sin embargo, otras sí pasaron y trascendieron, como la que propuso Ofelia Uribe de Acosta en el Congreso Femenino, que buscaba un proyecto de capitulaciones matrimoniales. Aquí tenemos que aparecen los derechos civiles, o sea, esta es una época muy importante porque les va a marcar un poco esa emancipación al nivel económico. Entonces, desde 1931, qué pena, desde 1931 aparece una ley que deja a las mujeres casadas recibir su propio sueldo sin un representante legal, o sea, sin su esposo. Entonces ellas ya pueden recibir directamente su dinero. Luego con la ley 28 de 1932, que fue un proyecto defendido por Ofelia Uribe de Acosta y por Clotilde García de Ucros en el Congreso de la República, y Georgina Fletcher en esta época también recoge la firma de 100 mujeres para apoyar el proyecto y mandarlo al Congreso. Entonces se convierte en una ley que trae una de las mayores transformaciones para la década de los 30 para las mujeres casadas, porque reconoce sus derechos civiles, favoreciendo la libre administración y disposición de los bienes pertenecientes a cada uno de los cónyuges. Entonces, se elimina que las mujeres tuvieran que pedirle autorización marital a los esposos para manejar sus propios bienes. Ellas ya pueden empezar a manejarlos por sí mismas. También se tienen avances en derechos educativos. En este mismo año de 1932 se consigue que las mujeres puedan ingresar a la secundaria en iguales condiciones que los hombres, a recibir las mismas materias que ellos, como pues debía haber sido siempre,
y para el año siguiente también se autoriza que puedan entrar a la universidad. Y esta iniciativa fue apoyada e impulsada por las feministas que con ayuda del presidente Olaya pues consiguieron todos estos cambios. También tenemos para otro año, no me acuerdo, creo que era 1936, sí, 1936, que es cuando las mujeres pueden empezar a desempeñar empleos que conllevan anexa autoridad y jurisdicción, esto es, empleos con el Estado, empleos públicos. Y bueno, también en esta época, en 1938, se tomaron importantes medidas de protección a la maternidad. Por el lado del voto femenino, tenemos, esta parte es muy interesante, porque poca gente sabe, pero en 1853 las mujeres sí tuvimos el derecho al voto. O sea, en la Constitución de la provincia de Vélez se consignaba el derecho al voto para todo habitante sin distinción de sexo. Entonces, en teoría, las mujeres tuvimos en esa época el derecho. Pero cuando llegan los conservadores en 1886, fundan su propia constitución y en esa le quitan el derecho a las mujeres de votar y también imponen para los hombres 3 condiciones. Solo se podía votar si era hombre, si se tenían 21 años, más de 21 años, y si se estaba en ejercicio de una profesión, arte u oficio. Así que el tema muere prácticamente ahí. Y para 1933 vuelve a aparecer el tema del voto femenino, cuando unos parlamentarios conservadores plantean un proyecto de reforma constitucional, pero pues como en ese momento la sociedad es tan conservadora y tan sesgada con el papel de la mujer, pues lo niegan y se termina archivando. Para 1936 se crea una reforma constitucional que otorga supuestamente el sufragio universal. Pero este sufragio universal realmente era para darle el derecho al voto a todos los hombres y seguía excluyendo a las mujeres, equiparándolas con los menores de edad y con los vagos. Bueno, entre las estrategias que se usaron en esta época, si bien las mujeres no constituyeron organizaciones, como si ocurre en otras etapas, sí crearon estrategias para visibilizarse como actores sociales y para adquirir sus derechos. Entonces tenemos que tener los contactos con los políticos, como hicieron con el presidente Olaya. También crearon espacios internacionales como el Congreso Internacional Femenino y acudieron a los medios de comunicación para hacerse escuchar. Tenemos aquí en la imagen una propaganda de Radio Boyacá. Esta era la emisora que estaba en Tunja desde la década del 30 y la cual usaron feministas como Ofelia Uribe de Acosta para fundar su programa radial que se llamó La Hora Feminista. En este programa, Ofelia buscó básicamente que empezar como a despertar a las mujeres en Tunja para que empezaran a ser conscientes de que era buena idea tener acceso a la política. Y como esa sociedad es tan conservadora y pues tan tradicionalista, obviamente se despertó un gran escándalo y otras mujeres llegaron a fundar la emisora, el programa radial de La Hora Azul. En esta ellas daban puras tesis antifeministas, acababan con el derecho al voto y promovían que la mujer debía quedarse quieta en su casa. Así que fue una época bien interesante cuando aparece esta emisora, este programa radial. Bueno, para la segunda etapa, de las mujeres como fuerza alternativa al bipartidismo político, pues estamos en una etapa de gran agitación social en el país, porque las mujeres... dime, Rodrigo, ¿vas a decirme ahorita algo? No. Ok. Bueno, entre 1944 y 1948 entonces se presentaba una gran agitación social en el país por las promesas incumplidas del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo y emergía el gaitanismo como un canalizador de ese descontento social. Es también la etapa de mayor intensidad
en la lucha por el voto femenino. También se está acabando la Segunda Guerra Mundial y las mujeres sufragistas colombianas entablan relaciones con las mujeres sufragistas estadounidenses porque todas ellas en común tienen el rechazo a la guerra y la defensa de la paz. Cuando los conservadores llegan a la presidencia de la República en 1946, pues comienza la era de la violencia que, como ya sabemos, se enfrentaban los seguidores de los partidos liberal y conservador en los campos, sobre todo. Y las sufragistas colombianas empiezan a buscar maneras de fomentar la paz y de unir a las mujeres, ya que no pueden unir a los hombres. Bueno, la forma de organización de estas sufragistas va a ser básicamente en tres ámbitos. Van a crear dos organizaciones, como son la Unión Femenina de Colombia y la Alianza Femenina Colombiana, y además se crea la revista Agitación Femenina, que se vuelve el canal de comunicación de todo este movimiento sufragista. Entonces, la Unión Femenina de Colombia buscaba prácticamente reunir, de hecho, fue fundada por mujeres profesionales y buscaba reunir a las mujeres conservadoras y liberales sin importar la ideología política, todo fuera por un solo fin, el voto femenino. Y la Alianza Femenina Colombiana va a reunir sobre todo a las mujeres socialistas y comunistas y también va a caracterizarse por identificarse con una participación pluralista de las mujeres. De lo más interesante de esta época pues es la revista Agitación Femenina, que es una revista que se presenta a sí misma como ideológica y combativa, porque va a entrar al debate público, a dar la guerra contra todos los opositores del voto, defendiendo por qué las mujeres necesitamos nuestros derechos políticos, por qué necesitamos que nos paguen lo mismo que los hombres, y bueno, todas estas cuestiones. También entra como a responderle al ministro de gobierno, que en ese momento era Alberto Lleras, y él dice, bueno, quiero invitar a la opinión pública a que participe y nos diga qué opina sobre el voto femenino, pues porque en muchos países las constituciones modernas ya lo tienen metido en su constitución y acá pues nada. Entonces queremos saber qué tanta demanda hay para ver si se justifica o no este derecho. Entonces, estas mujeres de estas organizaciones le responden, sí, claro que hay demanda en la opinión, nosotras tenemos un movimiento grande, nosotras queremos nuestros derechos y vamos a pelearlos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en los discursos que manejaban, esto es muy interesante, ellas entendían el feminismo no como una guerra de sexos, sino como una complementariedad con el hombre. Entonces, la mujer y el hombre se complementan, están hechos para cooperar el uno al otro y deberían tener la misma soberanía compartida, no que el hombre esté por encima de ella y ella tenga que obedecerle. También creían que el feminismo era una lucha contra la esclavitud de la mujer, porque ella siempre estaba en una condición prácticamente de sierva del hombre y ella necesitaba liberarse. Así que, como su condición desigual también la legitimaban las leyes y las costumbres de la época, ellas quieren entrar a cambiar la mentalidad de las personas para decirles, no, no, los hombres no son superiores a nosotras, somos iguales. También creían que el feminismo era moderno, entonces comparaban con las mujeres antiguas, por decirlo así. Entonces la mujer moderna ya está dispuesta a tomar más responsabilidades además de las de su hogar. Ella puede manejar perfectamente su casa, pero también puede perfectamente participar en la política. Y cuando las mujeres no estaban de acuerdo con ellas, o sea, porque había también mujeres opositoras a estos derechos, les decían que eran mujeres, ay, se me fue. Bueno, ellas se presentaban, las feministas se presentaban como las mujeres de ideas largas y cabellos cortos, mientras que a las otras las presentaban como unas muñecas de salón. El feminismo también era cristiano porque aludían a que Jesucristo fue el primer feminista que hubo en este mundo. Él planteaba con la religión cristiana
eh, leyes de amor, justicia, equidad para todos en la sociedad. Entonces, eso era precisamente lo que buscaba el feminismo. Por eso lo justificaban con que no está en contra de la religión, sino está apoyando a la religión. O sea, también vamos juntas, ¿no? Vamos en el mismo, en la misma línea. Em, También decían que el feminismo era el triunfo de las democracias, porque si la mitad de la población no podía votar y no podía opinar, pues no había democracia. También querían acabar con cualquier forma de explotación porque estaban aburridas de todas esas, ¿cómo se llama? De todas esas exigencias que les hacían los jefes y de todos los acosos que tenían que soportar, sobre todo porque no les pagaban lo mismo que los hombres. Y ellas también defendían la superioridad moral de la mujer porque creían que ella con sus valores, como la ternura, como el amor, podría arreglar la sociedad, ya que los hombres solo pensaban en guerra y en violencia en esa época. Tenemos acá varias protagonistas. Entonces, tenemos a Ofelia Perdón, Uribe. Elena. Dime. Hagamos, antes de hablar de las protagonistas, donde vienen unas mujeres muy importantes, aquí está al centro una que a mí me fascina, que es Lucila Rubio, de La Verde. Dejemos un espacio para un break de la fundación, con tu permiso, Claro, claro, sigue, sigue. y ya seguimos. Carlos, me das... la fundación necesita el apoyo de todos ustedes, no solamente en vinculándose a nuestras, tardeando a las presentaciones de los museos, que acabamos de hacer uno con el Museo del Salto de Tequendama, que es un sitio muy desconocido, el Tardecitas con la historia para los niños, sino que también queremos que el que nos pueda apoyar nos compre un bono solidario de 150,000 pesos, porque todas las actividades de la fundación, que es una fundación sin ánimo de lucro y que solo recibe los esporádicos patrocinios que conseguimos o las cuotas de mantenimiento que aportamos los socios, los 24 socios de la fundación. Está pues ese bono solidario que lo pueden consignar en nuestra cuenta de la vivienda 4732 6999 4033, y se los agradecemos mucho. Siguiente. Tenemos el libro que es, resume los ejes temáticos que tratamos en el segundo Festival Internacional de Historia en Villa de Leyva, el Bicentenario, Culturas Ancestrales y Conquistas, Voces y Experiencias de la Historia, Historia de las Religiones, Historia Urbana, Contrahistoria o Historia Contrafactual, las revoluciones del siglo XX, Arte y Moda, Ciencia y Tecnología. Siguiente. En esta Navidad, pues, pueden dar comprar el libro que vale 158, que vale, perdón, el costo del libro 69,000 pesos iba incluido, y el envío consignando en la cuenta de la fundación, si es en Bogotá 8,000 pesos, si es en el resto del país 14,500 pesos, también a nuestra cuenta de la vivienda de la fundación. Siguiente. Entonces tenemos el bono solidario más el libro, puede ser una donación de 200,000 pesos a la fundación. Siguiente. En Tardecitas con la Historia tenemos este próximo miércoles 1 de diciembre a las 5 de la tarde la salsa y la música colombiana con el Joey Arroyo. Es un programa que estamos haciendo para los niños, donde participan entre 80 y 100 niños, hacen unas preguntas maravillosas propias de su falta de tener compromisos o estar limitados mentalmente. No, son muy espontáneos y son graciosísimas y muy objetivas las preguntas que hacen los niños. Los invitamos pues a que con sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera, participen el miércoles a las 5 de la tarde
con Tardecitas con la Historia, otro programa del Festival Internacional de Historia. Siguiente. En la próxima exposición, el próximo sábado, vamos a tener a Isidoro Medina Patiño, un bogotano radicado en Pasto, para que nos hable de Agualongo, el gran guerrillero pastuso que se le enfrentó a Simón Bolívar, a Sucre, a Salom, a Flores, a Córdoba, con distintas vicisitudes, a veces triunfando, a veces perdiendo. Fue el que hirió a Tomás Cipriano de Mosquera en la mandíbula, y por eso a Mosquera le tuvieron que rehacer la mandíbula en plata, y que hablando como así, y entonces por eso le decían mascachochas. El moderador va a ser el doctor Enrique Morales, de manera que el próximo sábado los invitamos y a toda la comunidad de Pasto a que nos oiga este programa sobre Agualongo. Muchísimas gracias, Elena, por este break. Tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Voy a volver a compartir. Un segundo. Y listo. Ahí están viendo. Sí, ya estamos otra vez aquí viendo a todas estas damas luchadoras, a Ofelia, a Lucila, en fin, varias de ellas. Una de esas es Georgina también. Bueno, dale. Gracias. Listo. Bueno, entre las protagonistas de esta etapa resaltan sobre todo Ofelia Uribe de Acosta, que está a este extremo, bueno, extremo izquierdo, con un collar de perlas. Al lado está, bueno, ella era santanderiana, era política, era periodista y era de aparentemente afiliación liberal gaitanista. Tenemos al lado a Lucila Rubio de la Verde, que era una mujer socialista oriunda de Cundinamarca y también se desempeñaba como maestra y rectora de colegio. Al lado tenemos a Carmen Castro, que era una mujer que defendió sobre todo los derechos de las mujeres solteras. Debajo de ella tenemos a la poeta Matilde Espinosa, que era de Cali, bueno, de Cauca, pero vivió mucho tiempo en Cali, también sufragista. Al lado tenemos a Rosa María Moreno Aguilera, que era la presidenta de la Alianza de la Unión Femenina de Colombia. Y bueno, tenemos otras escritoras de esta revista de agitación femenina y faltan muchas más porque el movimiento llegó siempre a ser como más de 300 personas. Ay, no cambia. Ah, ya. Bueno, vamos a hablar ahora de la opinión pública de la época. Entonces, a favor teníamos políticos que hacían parte del ala avanzada de los liberales, como los llamaban las sufragistas. Y teníamos, por ejemplo, a Luis López de Mesa, a Jorge Eliezer Gaitán y a Jorge Soto del Corral. Ellos básicamente defendían los derechos de las mujeres porque decían que era parte principal del Partido Liberal conseguir los derechos individuales y colectivos que beneficiaran a la sociedad. Jorge Soto del Corral, que era alcalde de Bogotá en 1944, decía, yo no creo que el Partido Liberal sea tan débil que vaya a caerse por otorgarle el voto a las mujeres. Lo decía contradiciendo a los conservadores, digo, a los mismos de su partido, que creían que si se les daba el voto a las mujeres, ellas iban a votar por los conservadores. Bueno, también tenemos otros como del Partido Conservador, Augusto Ramírez Moreno, que defendió los derechos políticos de las mujeres bajo el principio de que si rendían tributos al Estado, pues también deberían tener los beneficios de pertenecer al Estado, ¿no? Y del Partido Comunista tenemos a Augusto Durán, que defendía que no podía haber una democracia efectiva en Colombia mientras la mitad de su población representada en la mujer no tuviera esos derechos ciudadanos. Vamos a ver ahora toda la oposición porque fue muchísima y fue muy dura enfrentar todo lo que decían. Tenemos, por ejemplo, a los conservadores que insistían en que
las mujeres eran extremistas y que si se les daba el voto iba a triunfar el comunismo. Otros decían que si la mujer abandonaba el hogar, descuidaría a su familia y al meterse en la política, que debía ser solo de hombres, pues las familias se acabarían. Desde el Siglo, que fue el periódico conservador, pues que se opuso más al voto, hablaban columnistas como Emilia Pardo Umaña, que decía en un artículo de pobres muchachas, refiriéndose a todas aquellas que pedían esos derechos que para ella no eran necesarios. Las miraba, digamos que con pesar. Otro era Julio Abril, quien aseguraba que las mujeres que querían el voto eran aquellas que no eran determinadas por los hombres y que se quedaban solteras. Entonces, por eso no había que ponerles atención. Del lado de los liberales, teníamos que ellos pensaban principalmente que si se les daba el voto a las mujeres, como ellas hacían todo lo que les dijeran los curas, entonces volverían a subir los conservadores. Entonces, que era contraproducente para el partido darles esos derechos a ellas. El principal opositor desde esta tendencia política fue Calibán, más conocido, bueno, así como Calibán, y pues tenía su columna de la danza de las horas en El Tiempo, y en verdad su nombre era Enrique Santos Montejo. Él era hermano del expresidente Eduardo Santos en la década de los 40 y pues era un férreo opositor a los derechos femeninos. Decía cosas como estas. Estas intervenciones de las mujeres en los menesteres reservados a los hombres no cuadran con el genio latino. Son propias de las angulosas y extravagantes anglosajonas. Sin embargo, no nos fiemos, porque la fémina es tenaz y cuando se propone alcanzar una cosa, la consigue como sea. Tratemos de limitar entre nosotros la infección sufragista, porque si llega a propagarse, va a ser peor que la peste. Esas eran las cosas que se decían en esa época, ¿no? Entonces las mujeres de la revista Agitación Femenina le respondían haciéndole caricaturas en las que le decían, no, pues él es el coco de las damas, porque no está sino asustándolas para que no nos apoyen, también habla puras barbaridades, entonces lo ponían como si fuera una cotorra, bueno, en fin, un montón de cosas. Él también decía cosas llamativas como esta. Usaba estos calificativos para referirse al feminismo, como que sería llevar a Colombia a la barbarie y al comunismo, y citaba a las que ya habían conseguido sus derechos políticos en otros países, diciendo, por ejemplo, en España, la señorita Clara Campoamor en las Cortes había sido un hazmerreír general, o que la señorita Perkins en la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos había sido una verdadera calamidad. Bueno, esas eran sus apreciaciones con respecto al voto femenino. Vamos a ver los 3 intentos que hubo de reformas en esta época, porque se estuvo muy cerca de lograr el voto femenino, pero al final, pues, como todo, a veces se tranca y se hunde. Entonces, tenemos que en 1944 hubo un proyecto de acto legislativo en el Congreso para dar la plenitud de los derechos de las mujeres y que fue primero aprobado en la Cámara de Representantes y se preveía que iba a ser aprobado también en el Senado. Sin embargo, la noche anterior a votar el proyecto, se reunieron varios senadores y el senador Eduardo Fernández Botero convenció a sus compañeros de que si ellos daban el voto, las mujeres entrarían a la política y los desplazarían a ellos de sus cargos porque entrarían a ocupar las curules ellas. Esto asustó a varios senadores que finalmente prefirieron votar en contra y de nuevo se hundió la iniciativa. Desde la revista Agitación Femenina le hicieron, por ejemplo, esta caricatura a Alberto Lleras Camargo, en el que decían, oh, milagro, por fin pudo poner a comer todos del mismo plato, ¿no? Entonces aludían a los comunistas, digo, a los socialistas, a los liberales y a los conservadores comiendo todos del mismo plato y excluyendo a las mujeres. O sea, ellas no tenían derecho a entrar a esa cena, por decirlo así.
El segundo intento de reforma fue en 1945 y esta fue una reforma que avanzó y que les reconoció a las mujeres la ciudadanía. Fue con la ley primera, digo, eso fue con la reforma constitucional de 1945. El problema fue que si un artículo decía, listo, les vamos a reconocer el derecho a la ciudadanía, ustedes ya son ciudadanas, el siguiente artículo decía, pero eso sí, se hace la salvedad de que solamente van a poder votar los varones. Las mujeres siguen siendo restringidas de este voto. Bueno, ellas se enojaron, como era obvio, pero se enojaron mucho más cuando los legisladores, aprovechándose de esa tal condición de ciudadanía de ellas, les impusieron la ley primera de 1945, cuando dijeron que estaban obligadas a pagar la cuota de compensación militar y que esta era una cuota que se le aplicaba a los hombres imposibilitados para prestar el servicio militar, pero entonces ahora se la ponían a las ciudadanas que devengaran sueldos del tesoro público. Obviamente, esto hizo que pues la lucha feminista se avivara y que más mujeres se unieran al movimiento porque no estaban de acuerdo con tener que pagar una cuota y no poder votar. Entonces, por ejemplo, desde Tunja mandaron una carta firmada por más de 50 trabajadoras para pedirles al gobierno que la salvara de esta ley. El tercer intento fue en 1946, cuando el conservador Guillermo Chávez Chávez propuso otro intento de reforma política a favor de las mujeres, pero de nuevo, este se hundió. Bueno, ya en este punto, pues estamos en el gobierno conservador, ¿cierto? Ya se hizo el cambio al gobierno conservador y pues ahí las mujeres vieron mucho más difícil poder conseguir el voto porque como ya sabemos ellos eran muy pues defensores del status quo como estaba y de también no permitir que las mujeres salieran de los hogares porque se iban a acabar las familias. Entonces fue bien complicado. Además que ellas también quisieron participar en un comité de pro paz y libertad en Bogotá y le pidieron autorización al gobierno conservador en 1947, pero este se negó diciendo, no, no podemos hacer reuniones masivas de mujeres acá porque no hay dónde atenderlas, no tienen dónde quedarse. Entonces las sufragistas dijeron, no importa, se van a quedar en nuestras casas, pero aún así el gobierno les dijo que no tenían el permiso para reunir a esas 70 delegadas que iban a llegar de otros países a esa reunión. Bueno, aparece entonces el gaitanismo, que fue una fuerza política que movilizó a las mujeres. O sea, ellas ya estaban un poco aburridas también como de la derecha liberal y de los conservadores. Entonces vieron en Gaitán, un liberal de izquierda, por decirlo así, su salvación, porque él sí apoyaba el voto femenino, él creía que las mujeres también deberían participar en política, e incluso cuando se llenaban las plazas, muchas veces las que estaban ahí también eran las mujeres. Ellas también sirvieron como un apoyo fundamental para el movimiento de él. Y, por ejemplo, Ofelia Uribe de Acosta fue una ferviente seguidora de él, porque hasta cuando él iba a quedarse a Tunja, ella le ofrecía su casa y a veces hasta le vandalizaban la puerta porque no querían que él estuviera ahí, pues los más conservadores, ¿no? Los sectores más conservadores. Este caudillo liberal manejaba un discurso dicotómico, ¿no? Él diferenciaba el país político del país nacional, entre la oligarquía y el pueblo, y entonces como su interés era típico para la época en ayudar a las mujeres, pues tuvo muchísimo apoyo y él sí quería darles el voto. Bueno, hasta que ya sabemos que lo mataron. Y lamentablemente ese día, pues las expectativas de ellas frente al voto femenino, pues también se murieron. Tenemos en la última etapa ya, para hablar de que el voto no fue un regalo, va de 1948 a 1957, y tenemos como contexto la violencia que existía en el país, ¿no? Esta época es la llamada era de la violencia, que en verdad empezó desde 1946 y no desde 1948, pero que se agudizó con la muerte, con el asesinato
de Gaitán el 9 de abril de 1948. Em, ese día, por ejemplo, nomás hubo en Bogotá 2.000 muertos y y en el resto del país hubo otros 500. Fue un día muy, muy trágico, ¿no? Em, Tenemos que en esta época también ya se había tratado de hacer un gobierno de unión nacional que había sido propuesto por el presidente conservador Mariano Ospina, a los liberales, y querían con esto garantizar que hubiera paz. Pero pues esto, como ya sabemos, ya estaba muy enquistado en la sociedad civil y, y aunque no se expresaba tanto en la vida urbana, que sí lo hacía, pues fue singularmente atroz en las zonas rurales. Ahí tenemos que aparecieron grupos parapoliciales que eran apoyados por jefes conservadores locales que buscaban afirmar su dominio sobre los liberales. Entonces empezó como una persecución a todos los gaitanistas, a todos los liberales, y ellos, pues para defenderse, crearon unas guerrillas liberales en los llanos, en Antioquia y en el Tolima, como mecanismo de defensa para hacer frente a esos grupos armados conservadores para finales de 1949. Un libro que muestra muy bien, que retrata esa violencia, pues es el libro Siervos sin Tierra. Incluso también se ve cómo es el papel de las mujeres en esa época, ¿no? De sumisas, devotas, y también cómo se veía bien que los hombres les pegaran a las mujeres. Pues es algo que actualmente nos escandalizaría, pero en esa época era como algo normal. Eso, pues es muy triste, muy impactante leer esa parte de la obra donde habla de un episodio así. Por otro lado, con el golpe militar y la subida de Gustavo Rojas Pinilla al poder el 13 de junio de 1953, se produjeron desmovilizaciones de varios grupos armados y se tuvo la esperanza de que por fin llegara la paz a Colombia. Sin embargo, la violencia no cesó. Los asesinatos, las torturas, los incendios, los asaltos que se presentaron hasta aproximadamente 1957, 1958, se hicieron contra la población en general sin discriminar por sexo o por edad, por lo que las mujeres en este periodo también fueron víctimas directas de esa violencia. Sufrieron violaciones, miles quedaron huérfanas o viudas y varias fueron, o miles, fueron despojadas de sus hijos. Entonces, en este momento las mujeres empiezan a organizar marchas por la paz, tienen un compromiso activo para calmar el país, para que mostrar solidaridad con todas las víctimas de esa violencia. Y la primera que se organiza, como podemos ver acá en la foto de arriba, es en Medellín, una marcha por la paz en 1950. Bueno, las posiciones sobre el voto femenino en esta época no cambian mucho, pero sí afecta mucho el conflicto que está pasando en todas partes del país, ¿no? Entonces los liberales, como están sufriendo un exterminio de sus copartidarios en las zonas rurales, se oponen por temor a la influencia que puedan ejercer los sacerdotes en las mujeres y que la violencia sea peor. Los conservadores, por su parte, como están en defensa de la familia, se oponen a la emancipación de la mujer. Y varios de ellos dicen, no, pues es que el derecho al voto es algo que propuso mi partido. Y empiezan a también como a tratar de adjudicarse esas luchas por el voto femenino, que en verdad no son de ellos, sino que son de las mujeres. Tenemos 3 intentos de reformas aquí también. El primero a finales de 1948, cuando un senador liberal presenta un proyecto de acto legislativo para ampliar los derechos civiles y políticos de las mujeres, restringiéndolas para solo ser elegidas en algunas asambleas y consejos. El segundo proyecto es en 1949, cuando el conservador Guillermo Chávez restringe el sufragio a determinados niveles de representación. Y el tercero, que es cuando está el gobierno conservador de Laureano Gómez, que presenta a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el cierre del Congreso en 1953, o sea, convoca en esta época, en 1953, un proyecto de constitución para conceder el voto de consejos a padres de familia, hombres y solo a mujeres casadas.
Las sufragistas en esta época se van a quejar mucho porque nadie les quiere dar sus derechos políticos completos. Siempre les dan un pedacito, ¿no? Pero nada completo. Y en cambio sí las obligan a pagar impuestos y a responder por delitos igual que los hombres. En esta coyuntura pasa algo muy importante. Estamos al final de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entramos ya como en la Guerra Fría, ¿cierto? Y el discurso empieza a cambiar, porque entonces ya es como una lucha ideológica entre capitalistas y comunistas, por lo que el Papa Pío XII empieza a pronunciarse y a decir, bueno, denles el voto a las mujeres italianas, ¿no? Empieza por allá, para que voten por el Partido Social Cristiano y así ayuden a evitar que llegue el comunismo a Italia. Bueno, esto es una sugerencia que también se empieza a aplicar en los demás países. Y por ejemplo, en Colombia llegan a decir como los conservadores empiezan a cambiar de idea. Uy, no, si el Papa dice que hay que darles el voto para evitar que llegue el comunismo, pues toca dárselos. Así pues, en 1952 también empiezan a haber otros cambios, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Mujeres inicia una campaña en demanda de los derechos políticos plenos para la mujer, al tiempo que se reunía en Bogotá un seminario de la ONU para analizar la participación política de la mujer. Entonces empieza a haber como mucha presión internacional para que los países que faltan por aprobar el voto, que en este momento ya no son tantos, pues se apuren y hagan algo por ellas. En diciembre de 1952 también tenemos que la ONU aprobó un proyecto de Convención Internacional para el Reconocimiento de los Derechos Políticos de la Mujer. Este fue firmado por 40 estados y tuvo vigencia desde junio de 1954. Estos hechos de política internacional constituyeron entonces una fuerza de presión para países reacios a reconocer los derechos femeninos como Colombia. La organización en esta época, pues, el movimiento pierde fuerza, en parte por toda la violencia que está viviendo el país. Las mujeres se desmotivan, como que toda la atención está centrada en conseguir la paz, ya como que también estando los conservadores pues en el poder, ellas ven más difícil poder acceder al voto. Y si la Unión Femenina de Colombia seguía activa, pues surgen otras organizaciones como la Asociación Democrática de Mujeres Colombianas, que reunía sobre todo a las sufragistas socialistas, y la Organización Nacional Femenina, que se funda en 1954, que busca reunir a liberales y a conservadoras. Bueno, todas ellas empiezan a presionar mandando cartas a la Comisión de Estudios Constitucionales, porque recordemos que está cerrado el Congreso, entonces es la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí es donde pues empiezan a recibir ¿cómo se llama? Esas reclamaciones. Bueno, hay una mujer muy importante en todo este tema, y es Berta Hernández de Ospina, que la vemos aquí en la esquina inferior, y ella va a lograr como una alianza con el presidente Rojas Pinilla en 1954, porque recordemos que Rojas Pinilla simpatizaba con el conservatismo ospinista. Entonces ella, como es esposa de Ospina, pues tiene mucha influencia en el gobierno en este momento, en 1954. Entonces ella le pide al presidente que por favor nombre unas delegadas a la presidencia, unas delegadas de la presidencia de la República a la Asamblea para que ellas puedan presentar un acto legislativo y que luego sea aprobado por la ANAC. Bueno, en estas fotos vemos varias protagonistas, ¿no? Tenemos a Josefina Valencia de Huash, que tenía un hermano, pues Guillermo León Valencia, que se oponía a los derechos políticos. Entonces ella, como defensora y él como opositor, pues tuvieron varios debates también, discusiones intensas en el Congreso en la Asamblea para lograr los derechos políticos. Tenemos a Teresa Santamaría al lado de González. Luego tenemos a Esmeralda Arboleda, que era liberal. Abajo tenemos a Berta Hernández de Ospina.
Al lado de ella tenemos a María Correa de Haya y al lado tenemos a esta Aide Anzola Linares, una abogada muy importante en este país. Bueno, ellas van como a liderar todo este proceso para pedir los derechos políticos de las mujeres. Posteriormente, ellas presentan en agosto de 1954 un proyecto de acto legislativo en el que se otorga los derechos políticos completos a las mujeres de poder elegir y ser elegidas. Esa discusión pues va a durar todo un día, el 25 de agosto de 1954, en las que las mujeres, como vemos en la imagen izquierda, van a entrar a apoyar a Esmeralda Arboleda para su intervención ante la Asamblea. Este proyecto fue aprobado y se consignó en el acto legislativo número 3 del 25 de agosto de 1954 y solo fue estrenado hasta el plebiscito de 1957. Aquí tenemos imágenes de cuando se reunieron las mujeres esa noche y cuando empiezan a celebrar porque al fin les otorgan, pues les dan aval para que tengan sus derechos, ¿no? Estos son reportajes de prensa. Este es de cuando se aprueba el voto femenino, en el cual cuentan que los opositores eh, prefirieron irse, no quisieron quedarse ahí a ver cómo las mujeres entraban ahora a la política. Y bueno, vamos a tocar el tema de por qué es que ahora sí les dan el voto a las mujeres. Entonces, en palabras de Ofelia Uribe Acosta, en muchos de los países de la América Latina, los derechos ciudadanos han sido otorgados a la mujer por dictadores. Esto pues no es raro. Entonces encontramos otra explicación y es que los gobiernos populistas, como era el de Rojas Pinilla, querían ampliar su base electoral porque estaban muy caídos en el país y entonces buscaron ese apoyo en las mujeres. Por eso les dan el voto como para ver si ellas ayudan a legitimar sus gobiernos y ellos pueden quedarse ahí como él, que pues era como un dictador, ¿no? Recordemos que cerró varios medios, entre esos El Tiempo, El Espectador, cerró también el periódico Verdad, que fue fundado por Ofelia Uribe Acosta en 1954. Y bueno, después de esto tenemos la cedulación, entonces se produjo como una campaña para que la mujer fuera a sacar su cédula. Entre esas primeras cédulas tenemos la de la esposa y la hija de Gustavo Rojas Pinilla, que eran Carola Correa de Rojas y María Eugenia Rojas. Ahí vemos los ejemplos de esas primeras cédulas. Bueno, para el plebiscito entonces en 1957 se tiene que hacer una campaña muy grande porque pues también las mujeres como se van a estrenar en este derecho no están acostumbradas. Entonces en todas partes empiezan a sacar propaganda de que pueden salvar la patria, si ellas van a votar, que todo sea por acabar la violencia, que, en fin, para legitimar el Frente Nacional. Aquí tenemos fotos de ese día del plebiscito, entonces cuando votaban se les marcaba el dedo con una tinta. Tenemos acá, por ejemplo, la noticia de una mujer de la élite colombiana que vota en Nueva York. También otra noticia de que 4 generaciones femeninas de una familia por fin votarán juntas por primera vez. Y bueno, que fue a pesar, o sea, no esperaban que fueran tantas mujeres a votar, pero sí fueron bastantes. Decían que más del 40%. Y este 1 de diciembre de 1957 tenemos esta cifra. 1.835.255 mujeres colombianas votaron por primera vez en ese plebiscito y ayudaron a validar el Frente Nacional, pues en el que se van a turnar el poder liberales y conservadores. Bueno, y ya para terminar vamos con las conclusiones. Pues el movimiento sufragista estuvo integrado por mujeres de todas las tendencias políticas y de todas las clases sociales. Si bien sabemos que estos ideales feministas empezaron a circular desde las mujeres de la élite, pasando por las de clase media y después llegando a involucrar a las clases trabajadoras en 1940, pues
Esto fue posible también gracias a la difusión de los debates a nivel nacional y a los medios de comunicación feministas que lo hicieron posible. Aunque el movimiento estuvo integrado por mujeres en su mayoría, también hubo una importante participación masculina. Y esta va a ser una particularidad muy importante porque también tenemos hombres que escribían en la revista Agitación Femenina y en otras publicaciones, y ellos apoyaban a las mujeres muchas veces sin ser políticos, solo porque les parecía que era solidario apoyarlas en esta causa. Otra particularidad también es que el feminismo sufragista que promovían las colombianas no puso en duda nunca el cristianismo en la sociedad, siempre lo vinculó y los llevó juntos con sus ideas políticas. También tenemos que la liberación política pues no fue un obsequio que se nos haya dado a las mujeres, porque ya vimos que hubo una larga lucha detrás de todo esto y que en esa lucha pues se crearon diversas estrategias para defenderse de los opositores del sufragio. Entonces, si las feministas de los años 30 comenzaron a allanar el camino para las mujeres en la política, cuando consiguieron libertades económicas y acceso a la educación superior de las colombianas, que les dio cierto nivel de independencia, pues las sufragistas de los años 40 fueron las que sembraron esa semilla de las ideas feministas en el país, en una coyuntura con muchísima oposición a los derechos políticos de la mujer en Colombia, y se mantuvieron firmes con la convicción de que tarde o temprano estos derechos serían otorgados y le habrían dejado un legado importante a sus hijas y a sus nietas. Cuando la sociedad estuvo más preparada para recibir estas ideas y, entre otras cosas, se contó con el apoyo de la Iglesia Católica y del presidente, el ambiente fue mucho más propicio para que se pudieran obtener los derechos políticos. Y pues esta fue una gestión que llevaron a cabo las sufragistas de los años 50, que recogieron esos frutos de sus antecesoras en la lucha y que también participaron activamente dando argumentos para conseguirlos. Entonces, pues gracias a todas estas sufragistas a lo largo de 24 años que dieron esta lucha, pues cada una dio su granito de arena y hoy podemos tener voz y voto en la política. Eso sería entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu extraordinaria conferencia, charla que nos diste sobre esta lucha de las mujeres por conquistar sus derechos femeninos. Yo simplemente quiero agregar algo a la cronología que hiciste. En 1872 se fundó el periódico El Rocío para pedir por la emancipación femenina. Es decir, este es un movimiento que viene desde los finales del siglo XIX. En 1914 se fundó en Antioquia el Centro Cultural Femenino. En 1916 fue publicada en Pereira la revista Femeninas. En el 27 se firmó el manifiesto Los Derechos de la Mujer Indígena, que la firmaron 500 indígenas, más que todas promovidas por Quintín Lame. En el 29 se fundó la revista Letras y Encajes. En el 30 fue fundado el Centro de Cultura Femenina y en el 44 la Unión Femenina de Colombia, hasta llegar al 17 de noviembre de 1957, cuando se fundó la Unión de Ciudadanas de Colombia, que hoy sigue siendo muy activa. Y sobre el voto que se le concedió a la mujer en ese acto legislativo de la tercera ANAC de Rojas Pinilla, la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto del 54, pues es muy claro que Rojas les dio el voto, pero no las dejó votar. Tenía que llegar el plebiscito que organizaron Alberto Lleras y Laureano Gómez para refrendar constitucionalmente al Frente Nacional, que fue cuando las mujeres por primera vez hicieron uso del derecho al voto. De todas maneras, ha sido una charla supremamente interesante y te quiero decir, aquí hay una pregunta. Carola Correa, la esposa de Rojas Pinilla, ¿no tuvo influencia en esas decisiones? Wow, bueno, este es un buen punto porque la verdad no he encontrado en nada de lo que he leído que ella hubiera participado, ¿no? Digamos, se lee mucho que Berta Hernández sí,
tuvo mucha participación, pero de Carola no he encontrado, no sé, a lo mejor sí, pero no he encontrado nada que lo afirme. Bueno, aquí hay otra pregunta. Excelente, dice José Gabriel Mesa, excelente recopilación de datos. Luego del gobierno militar, las mujeres tuvieron más protagonismo. Y eso que no sé si nombró a María Cano. Sí, a María Cano la nombré en las luchas, en las huelgas de 1920, pero ella como no buscaba como tal reivindicar derechos de las mujeres, sino de las masas, por decirlo así. Ella estaba más del lado de los trabajadores en general, fueran hombres o mujeres. Entonces, por eso digamos que no se podría como catalogar como sufragista, porque ella en verdad no estaba metida en la lucha política de los derechos políticos, sino de los trabajadores, creo yo. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, tenemos que tener en cuenta que en esa ANAC de Rojas, donde votaron por el voto de las mujeres, solo había dos mujeres, una de origen conservadora, que era Josefina Valencia de Jovac, caucana, y Esmeralda Arboleda de Uribe, en ese tiempo, casada con un señor Uribe Campuzano, vinculado con Cemento Samper. Esmeralda nació en Palmira, tuvo un atentado contra su vida y tuvo que salir al exterior. Después Ay, regresó, fue la primera mujer senadora que tuvo la República y la primera mujer ministra, que fue ujú. ministra de Comunicaciones de Alberto Lleras Camargo. A ver, aquí hay otra pregunta. Sobre eso que comentas, Rodrigo, me parece interesante también contar, ¿no? Pues que Rojas Pinilla, si bien les dio el voto, también pues muchas de ellas tuvieron que salir exiliadas después porque hubo como amenazas contra su vida, ¿no? Y también pues como lo que tú contabas de Esmeralda. Y también pues cerró periódicos feministas, periódicos que escribieron las mujeres también. Entonces sí era un poco contradictorio, ¿no? Su labor. Aquí hay José Gabriel Mesa dice que el voto femenino se llevó a cabo durante el gobierno de la Junta Militar. Claro, la Junta Militar fue la que citó al plebiscito del 1 de diciembre de 1957 para refrendar los acuerdos políticos que habían celebrado en Benidorm primero Alberto Lleras y Laureano Gómez, y luego el Partido Liberal y el Partido Conservador ospino-alzatista con el Pacto de Marzo. Todavía no estaba el acuerdo de Seychelles, que fue en julio del 58, y pues bueno, ese fue el origen del voto femenino que hoy tiene tan importante participación, pero que todavía no tiene la representación política que le corresponde en los cuerpos colegiados por ese manido voto preferente que se inventaron para que fuera cada uno un partido político. Si Ujú. la reforma constitucional que está planteada a estudio de la Corte Constitucional no se cae, pues las listas van a tener un 50% de mujeres, pero tampoco van a tener la representación porque la lista no va a ser cremallera, sino que seguirá siendo el voto preferente. Eso tenemos que llegar al voto cremallera y la lista cerrada para que las mujeres y los hombres tengan la misma oportunidad electoral. Muchísimas gracias, Elena. Te agradecemos mucho tu participación. Es un honor y un orgullo para el Festival Internacional de Historia tener una persona tan joven, tan instruida, tan buena expositora como Elena Barajas Salamanca. Muy, muy agradecido, Elena, y para todos nuestros participantes, un gran abrazo y los esperamos el próximo sábado con el tema de Agustina Agualongo. Muchas Felicidades, gracias. muchas gracias. Chao, chao para Muchas gracias a todos. ustedes por la invitación y a todos los asistentes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.